María Laura Olite, exmodelo y panelista de televisión, nació el 7 de febrero de 1982. Es hija del recordado actor cómico José Olite. Se define como una mujer hiperactiva, muy sincera y sobre todo muy valiente. Estudió marketing en una universidad de Asunción, desertando así en el segundo año. Desde muy pequeña se identificó con su padre, ya que lo veía actuar. Fue así como nació su amor por la televisión. Ya en el colegio, sus compañeros y profesores se sorprendían de sus ocurrencias. Sus primeras apariciones en televisión se dieron en el 2008 hasta el 2010, en Teleshow con Kika Casanova y Justo a Tiempo con Daniela Rosa. En el 2014 volvió a la TV como panelista del programa No Somos Ángeles en su tercera temporada. Además, participó del certamen Baila Conmigo Paraguay y actualmente se encuentra participando del programa Parodiando. Su sueño es dar continuidad a su carrera y crecer en los medios. Tiene como proyecto estudiar periodismo y aspira a que algún día llegue a ser conductora de un programa de televisión. Y con aplausos recibimos acá en piso a Malala Olite. ¡Adelante! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me encantó el recibimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Súper bien. Placer. Esta música es porque el director quiere que hagas la famosa vueltita. El famoso desfile. El famoso desfile de Si Malala, por querés favor. nomás hacer. No, es que estoy acostumbrada. Ah, Claro, bueno, adelante. Se llama este programa con buena onda. Señor obviamente. director, la vueltita de Malala, muy bien. Vino de negro Gumarela, ¿verdad, Malala? Obviamente, viste que ya De estamos familia entrando. tradicional también, Sí, claro que Vamos sí. a hablar de la Copa Se eliminaron Libertadores. a todos, No. pero después no, no. Ah, bueno, eso no quiero que Vamos al video. Adelante. Con buena onda, por favor. Por Hola, Odiemos ese detalle. Toma asiento, por favor. Acá en tu casa. Muchas Muy gracias. linda Malala, ¿eh? Cierto. Y estamos tratando de cada vez estar mejor. Me encanta, me gusta. ¿Qué tal parodiando? Cuesta un poquito, ¿verdad? Y mira, cuesta mucho, feliz porque ayer pasé la sentencia, dije, Dios mío, acá yo me voy al teléfono, es más, lagrimeé de los nervios. Y fue en un momento dije, Dios mío, ¿quién me manda a hacer esto? Pero bueno, es lo que me encanta. Es lo que te ¿verdad? gusta, Sí. es lo que te gusta. Claro. Y liberteña de familia, ¿verdad? Porque yo les cuento algo, yo vivo muy cerca de la casa de Malala, ¿verdad? Sí. Y generalmente es mi camino, paso por enfrente sí o sí. La casa de mamá. La casa de tus papás, Sí. ¿verdad? Ahí todos son liberteños. Yo O sea, no, sé, no hay yo duda sé, alguna de que todos el están ahí. apellido Olite está ligado al Gumarelo, como el repollo al bueno. Y ¿verdad? probablemente. Claro. ¿Y tus hijos Malala también salieron También son, liberteños? pero como el papá del más chiquitito es olimpista, entonces una pelea entre los dos, ¿verdad? Pero es blanco y negro. Finalmente el Sí, color. pero es lo igual que- es blanco y negro, entonces yo le dejo. Ahora les cuento un secreto que poco conté, ¿verdad? Que cuando yo nací, o sea, cuando mamá ya estaba por parir, ¿verdad? Papá quería que yo me llame Libertad. No, ¿en Entonces, serio? sí, entonces, Lindo nombre, no, lindo ya, nombre. Majo. No, pero ¿cómo la vamos a llamar? Y Libertad, no, como todas somos María, hay que ponerle María. No, y entonces Libertad María o María Libertad. María Libertad. Pero él quería que yo me llame Libertad, entonces dice que por favor le pedían a mi mamá que no me llame Libertad. ¿Entendés? Y como había fallecido mi abuela poco antes de que yo naciera, entonces me llamaron Laura y María, Laura, como María es La toda- L por lo menos de libertad. Era en Ay, una lo época, sacaron. ¿en qué año naciste, Malala? Yo nací en el 82. O sea, que era una época de plena dictadura en donde llamarse libertad era toda una osadía también, dicho sea. de paso. Claro. Y bueno, ese es algo que dije, bueno, gracias que no me llamaron Libertad, porque la verdad que no sé cómo me van a llamar. Claro. Liber. Iba a ser un nombre muy original, Libertad. original, Sí, Como la claro. amiguita de como Mafalda. Libertad la marqué, la actriz. Libertad Lamarque, por ejemplo. Así mismo, pero Malala, bueno. ¿por qué lo que te peleas con todo el mundo? Al fin. Decime, Vaya, nada. pero ahí la buena onda, mi ¿Por amor. qué? Y Vaya, pero- para hacer buena onda, ¿por qué te peleas Es que con todo esa el es la mundo? pregunta. ¿O se de pelean todos. contigo? No, esa es la pregunta de todos. Ayer buscan. claro, no. Siempre contesté con lo mismo de siempre. O sea, el paraguayo no sabe recibir críticas. No. Y no sabe recibir la verdad, o sea, no acepta recibir la verdad de otras personas. Entonces, la ignorancia, digo yo, porque hay demasiadas personas ignorantes en este país. Todos realmente somos, pero la gran mayoría lo peor, ¿verdad? Entonces, de la manera en que se quieren escudar o defender, siempre quieren tocar el lado del pasado, que la familia, que tus hijos. Entonces, como que ahí empieza la discusión. ¿Por qué? Porque yo
lanzo algo o te digo algo. Claro. Si vos no sabés responder o no sabés Ya tiran el defender, ataque personal. Exactamente, entonces es ahí donde obviamente Claro. ya me enciendo. Pero Malala, ¿vos no te parece que vos de repente, ¿verdad? Con alguna de las peleas, porque son varias, ¿verdad? Porque generalmente creo que fuiste la elegida del 2013, 14, 15, ¿verdad? Para las peleas. ¿A vos no te parece que de repente vos también, cómo le respondés a ellos, no le herís un poco el lado personal también? Sacando totalmente los problemas que tienen de por sí, ya sea modelo, conductora de televisión. ¿No te parece que vos también tirás esos ataquecitos? No, capaz que sean muy picantes mis preguntas, ¿verdad? Por eso te digo, si sos un poco coherente, ¿verdad? O tenés la manera de poder defenderte, porque a muchos ya le tiré una piedrita y supieron agarrar y me hicieron callar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo decía, así lo que yo quiero que me contesten, ¿verdad? La gran mayoría, por ejemplo, se iban a No Somos Ángeles como invitados y, qué sé yo, decía una modelo, por ejemplo. Yo ahora puse un spa, ya me dejé el modelaje. ¿Y cómo pusiste el spa? Porque yo, sinceramente, estuve casi 2 años en el modelaje y en mi vida pude comprarme por lo menos una motito, le dije, ¿verdad? Y se callan, ¿entendés? Entonces, te pregunto porque me encantaría saber, o sea, es algo que yo también quiero saber. Entonces ahí, ay, ¿qué es lo que vos vas a decir? Porque vos digo tal cosa, ¿entendés? Entonces se defienden de una manera atacándome ya. Claro. Malala, vos haces un personaje. Es un rol, eso es lo que yo te iba a preguntar. Sí, vos haces un personaje cuando estás o sos vos. Soy yo cuando soy sincera, ¿verdad? No sé, yo soy una persona que directamente dice sin filtro las cosas, ¿verdad? Obviamente, adecuadamente a donde estoy. Obviamente, si estoy en una discoteca voy a usar otras palabras. Si estoy frente a cámara digo de otra, ¿verdad? Pero no me callo. Esa es la gran diferencia, no me callo. Y ahora sí capaz sea un personaje porque supuestamente soy la más mala y la que más le ataca a todo el mundo. ¿El apodo de Malala es por eso? No. Malala es Malala, ¿no es por eso? Eso quiero que entiendan. Cuando yo ingresé al modelaje, yo le había conocido al ex director de TVO, que era Pablo Cuevas, y él, un día me conoció así, me presentó la agencia donde yo estaba, me presentaron como Malau, ¿verdad? Entonces él me decía, Malau, yo quiero llamarte Malala. Pero de nada, o sea, de la nada nomás Malala salió. No es porque yo era así, hola, así, ¿verdad? O sea que no es algo de chica, de familia, de tus compañeros de colegio, nada. Nada. Una especie de apodo artístico. Pero justo dio la casualidad de que estuve en No Somos Ángeles, que éramos todos demonios y Malala, mala, obviamente que se llama, ¿entendés? Entonces, bueno, quedó como la Malala y todo el mundo hoy. Por favor, no cambia tu nombre, ponete en María Laura que te queda mejor, pero es bueno que me llamen como quiera la gente. Claro, porque mucha gente te sigue también, ¿verdad? Contigo con Carmiño se dio un fenómeno, porque yo creo que son las dos personas dentro del medio en el que se manejan, que es el de la farándula, que no tienen filtro. Yo personalmente no estoy de acuerdo en muchos aspectos a menos por cómo dan las opiniones, ¿verdad? A mí me parece que cuando uno tiene que estar actuando dentro del show, es muy fácil agarrar y tirarse esto, tirarse lo otro. Después, bueno, yo te demando a vos y vos venís acá. Y es un ¿verdad? Bárbaro, ¿verdad? Yo al menos no me gusta eso, pero es admirable el rol que hacen ustedes, porque no es fácil. Porque fíjate lo que es acá en Paraguay, así de chiquitito el medio, ¿verdad? Vos te das vuelta, antes de que digan nada, viene y te saluda y te da vuelta y te... con todo. No, es así. La verdad que es difícil. Por eso una vez a mí me dijeron, tenés que ser inteligente para ser mala. Claro. Por la manera en que me defendí. Lo que más admiro de la gente es que en las redes sociales me escriben y me dicen, por favor, decime qué haces para ser tan fuerte, para poder sobrellevar todos los ataques. Lo que pasa es que duele cuando ya es verdad. O sea, cuando ya es algo... por ejemplo, lo del pasado, a mí me mataron. Ejemplo, Malala, ¿cómo vos manejas eso con tus hijos? Porque vos tenés uno, ¿cuánto tiene más grandecito? 12. Ya es grande, ¿verdad? Y después hay uno que es más pequeñito y 4. tiene 4. O sea, poco nada, aunque la criatura de 4 ahora vuelan. Pero ¿cómo haces para manejar esos comentarios hacia vos? Y tu chiquito de 12 al menos, que ya en la escuela seguro le dicen o no sé. Yo le pregunto a Bruno. Bruno es el mayor que tiene 12 años. Yo le pregunto a él, mira, contame, porque hay veces que él viene así enojado. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Con quién te peleaste, verdad? Y me dice, no, lo que pasa es que mi compañero me dice tal cosa, pero nunca es tu mamá tal cosa o abuelo tu mamá tal cosa, ¿de verdad? Entonces yo me siento con él y le digo, mira,
lo que pasa en tu colegio, ya sea de tu familia, cuando toquen a tu familia, cuando... No, mamá, yo donde me voy me dicen, tu mamá es Malala, decirle que le mando saludos demasiado linda, ya le amo, decirle luego que es... A todo el mundo me dice eso, mamá, a mí nadie o sea, yo me doy cuenta porque Bruno me va a decir. Claro. A mí me duele, mamá, que me digan que esto, pero nada, al contrario, en el colegio entro, la gente me saluda, los directores están... me adoran, me dicen, Malala, por favor, no callate nomás. Ya. No discutan más, ¿entendés? Entonces, yo siento el apoyo de la gente. Claro, es a lo que manejas. Y es ahí donde me siento tan realizada y continúo yo con Y las demandas, Malala, ¿quiénes de verdad te demandaron? Porque es muy fácil hablar en los medios y decir, le voy a demandar, pero ¿hay alguno que de verdad ya te llegó alguna notificación por algún Sí, ya inconveniente? me llegó hace poco la de Gloria Jara, que no hubo un... Sigo diciendo, no hay una prueba contundente. Ella me demandó por supuestamente, ¿verdad? Yo había escrito en las redes sociales algo y ella se puso el saco, se prendió y le quedó ahorita así. Pero ¿para qué fue ese algo que dijiste? A ver si se puso bien el mira, saco. Es una historia muy larga, ¿verdad? Empieza de un tema y termina, es muy largo. Pero ella sí te demandó. Sí me demandó y pasó de todo, se metieron en mi familia, se metieron ya con mi marido, o sea, con mi ex, ¿verdad? Entonces, como yo ya iba teniendo problemas con él, entonces como que tiraron más lanzas a mi castillo, ¿verdad? Y bueno, echaron. Entonces... ya sé por qué. Por el supuesto mensaje que le envió a tu... sí, ¿por eso fue? Claro, o sea, yo ya había pillado que él estaba escribiendo con Gloria, después le pregunto, Gloria dice que no, entonces lo que yo puse en las redes sociales es algo totalmente otra cosa, pero bueno, ella se puso el saco y le quedó perfecto. Claro, entonces ella fue la única. Sí. Y él, no, la única que te que de verdad te me llegó. Demanda, ¿no? Me pude ir porque, como saben, yo estoy en el resumen a las 11 de la mañana. La citación era a las 11:30. No sé, yo pedí permiso y me dijeron, María Laura, por favor, deja de pedir otra. O sea, no me dejaron, ¿verdad? Entonces yo dije, no estoy para eso. Ella se estaba preparando para viajar otra vez. Entonces yo le dije, mira, ocúpate con lo que es tu trabajo, de viajar, de salir con gente a quien conoces y después te pones de novia. Dedícate a eso, que es lo tuyo, y dejemos este tema porque al pedo vas a terminar mal, porque no hay una prueba contundente en donde yo te estoy acusando a vos de lo que vos siempre te autocalificaste. ¿Cómo se autocalificó? En un programa de televisión, en Teleshow estábamos todos hablando y ella me dice, ay, tu marido está en Perú, me voy a Perú. Me encanta, encima es churrísimo tu marido. O sea, al aire te digo. Al aire. Entonces, ¿qué pasa? Madre. Entonces, ¿yo qué digo? Yo te juro que le miré y le dije, ¿sabes qué? Me encanta. Porque vos solita estás autocalificando por lo que sos. Mamá. Y ahí lo dejamos, porque tengo otra pregunta. Vamos a hacer un pequeño cortecito, te quedas con nosotros. Sí, claro. Malala, ¿sí? Tenemos bife con guate, ¿cuándo? Me encanta, ya estoy oliendo. Pero vos tenés que irte al resumen, ¿no? No va a alcanzar la comida. Bueno, cortecito chiquitito, después seguimos con más aquí en Buena Onda. Con la polémica Malala. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta, porque estábamos hablando en el corte, te veo súper bien, o sea, yo siempre dije que esta mujer es hermosa en televisión, salís muy bien en televisión, pero ¿y cómo te cuidas? Contanos un poquitito acerca de tu rutina, ¿cómo haces para mantenerte? Eso es justamente que estaba contando, de que yo aprendí mucho siendo fitness, ¿verdad? Me metí en eso porque a mí me habían hablado y me habían dicho, mira, vos estás en esto y vas a empezar a tener disciplina en tu alimentación, vas a empezar a ver cómo uno va evolucionando a través de los alimentos y de no comer tanta chatarra y qué sé yo. Entonces, nada, te juro que ahora como así bien, ¿verdad? Porque como soy celíaca, entonces no puedo comer nada de pan, fideos, arroz sí, pero... ¿Bife con guapo puedes comer? Sí puedo, sí.
Si no tiene videos, es espectacular. Espectacular. Los invitados no comen acá. No, le hagan que van a ilusión. la va a comer. Deja de ser comilón, no, no, Estoy pensando nomás, yo digo, si ahí te disciplina la comida, yo tengo que ingresar a eso, me entrar al parece. fitness. Sí. Vamos a ver. Pero muchos Natalia, dicen, es sí. muy difícil, no es difícil, Que está no acá va. nomás. ¿En serio? Sí. Mamá. Y Una una cuestión vez de que vos voluntad. empezás a ver tu cuerpo, tu rostro, tu pelo, que va cambiando con los alimentos que vos vas consumiendo. Eso te entusiasma. Claro, y vos te mirás cada vez estás más linda, o sea, no sé cómo es, pero te cambia todo. Vamos a intentar, voy a empezar a pensar hoy entonces. esto. Malala, una pregunta. Después de, por ejemplo, tus programas en donde te tiras, te devuelven, le tocan de repente a tu familia, eso sí o sí te carga negativamente. Vos podés, al salir, digamos, de tu trabajo, Yo o todo el día practico- te... sí, Porque yo digo nomás que, practico- con las redes sociales uno continúa con A ese veces ejercicio de repente. ¿Cómo uno se desenchufa de eso? Mira, ¿Te al podés? principio yo salía de No Somos Ángeles y el Twitter yo era enferma de las redes. O sea, yo tenía que abrir y ver y qué es lo que dicen y por qué dicen y me voy a stalkeo en las otras, ¿entendés? Sí, sí. Era enferma. Hasta que un día aprendí el Reiki, ¿verdad? Reiki haces también. Sí. Aprendí a limpiarme, aprendí a tener mi aura totalmente limpia y también protegerme, ¿verdad? Entonces hay ejercicios que es para eso. Entonces ahí fue que yo empecé a bajar más los decibeles, digamos. Y hoy digo de una manera que igual te pica y yo estoy así. Espléndida, ¿verdad? espléndida. Entonces después me llegan las notificaciones, la demanda y yo agarro, qué genial, me voy sin problema. Pero siempre salgo ganando, como siempre digo, donde voy salgo ganando, salgo exitosamente y estoy feliz. Eso es lo más importante. ¿Sabes que a mí siempre me llamó la atención, Malala? Viste que tu marido es futbolista, Sí. ¿verdad? Y está en Perú. ¿Por qué vos no estabas con él? ¿Por qué no viajaste con él? Eso era algo que se habló también bastante. A mí personalmente Sí. me llamaba la atención, Sí. ¿verdad? Usted teniendo 2 hijos, que vos no le acompañes porque generalmente son tiempos extensos, que los Claro. futbolistas van, termina temporada y vienen, ¿verdad? ¿Por qué no viajaste con él? Esa es la pregunta, o sea, mi separación con él fue justamente, todo el mundo decía, se separaron porque ella le corneó, porque él, ¿entendés? Claro. O sea, yo era la cornuda, o sea, yo era la que le corneaba a él, yo era la roba maridos, yo era todo, Claro. para toda la farándula, pero nadie sabía lo que pasaba hace 3 años atrás, ¿verdad? Yo hace 5 años que estaba con él viviendo. Al principio yo me iba con él a Chile cuando recién le tuve a mi bebé. Tuvimos problemas ya ahí. Cuando mi bebé ya nació ya había problemas. Después volví a viajar a Perú. Volvíamos a tener problemas. Entonces había algo que no encajaba. no encajaba. Entonces yo me abrí. Empecé a estudiar de nuevo lo que a mí siempre me gustó, que es la cometología, el maquillaje. ¿Ustedes cuando eso ya habían terminado o se distanciaron Ahí nomás? nos distanciamos. Ok. Que fue hace 2 años atrás. Ok. Entonces, ahí fue donde yo empecé, abrimos con mi hermana un salón donde ella es estilista, hace color y qué sé yo, y yo en el mundo de todo lo que es rostro y maquillaje. Genial. Entonces, después empezaron a llamarme, ¿verdad? Y para la televisión empezaron a hacerme así invitaciones. Y de la manera en que yo me expresaba o me discutía con alguien o qué sé yo, ahí fue donde le llamé la atención al director de No Somos Ángeles. Y ahí me preguntaron si quería yo volver a la televisión y a mí, yo amo esto. Claro. No importa que sea polémico, no importa que sea, o sea, yo donde me voy me adecuo a O donde... sea, tu trabajo, volver a la televisión fue la gota que colmó el vaso en tu relación. Exactamente, claro. O sea, no le gustaba esto a tu ex marido. Y ya habían problemas otra vez. Claro, fue lo último. Entonces, como que, ¿sabes qué? Mejor nomás vamos a distanciarnos y vamos a ver qué pasa. Bueno, listo, genial. Nos pusimos de acuerdo. Él está en Perú. Yo estoy acá, pero tenemos una buena relación, eso es lo más Bueno, importante. Por los Yo, hijos. Por los nenes. viste así, yo hablo con la única persona que hablo hasta las 3, 4 de la mañana, así, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Yo digo, ojalá que en algún momento pueda volver con mi familia, ¿verdad? Me encantaría porque yo soy partidaria a la familia unida. Mis padres siempre estuvieron unidos, mis hermanos también. Y me encantaría, pero hay cosas que hay que pulir, hay que arreglar, hay que solucionar y bueno, vamos a ver qué pasa. Malala, para ir un poquito, escuchábamos el material de presentación que decía que, digamos, estás en proyecto, o lo que te gustaría es en algún momento conducir un programa. Sí. ¿Qué tipo de El buen programa? sueño ¿Es del un pibe. sueño? ¿Qué tipo de programa, qué estilo de programa te gustaría hacer?
Y por eso digo, yo donde me voy me adecuo, ¿verdad? Si me dicen, queremos que hagas un programa de niños, me hago también, ¿entendés? Y me va a salir perfecto. De farándula o lo que sea. A mí me encantaría mucho de belleza, todo lo que sea de mujer, todo lo que sea tratamientos. Me encantaría porque a eso me es lo tuyo, me dedico, ¿verdad? Y nada, que haya un poco de chismes, ¿verdad? También, y de todo un poco, ¿verdad? Pero ¿por qué no presentás vos el proyecto? Yo creo que estoy viendo, vos sabés que, te juro, hay un ejercicio justamente dentro del mundo del Reiki donde dice... Che, yo ya quiero hacer Reiki ese, che, me hace falta. Donde dice, mirá que funciona, porque serio? mirá donde yo estaba, no sé, y hoy estoy donde estoy. Después, Malala, vamos a hacer Reiki. Después. Y nada, dice lo que es tu sueño, dibujar. Y es como un ejercicio de escuela. Claro, tipo el preescolar. Claro, dibujas y empezás a ver tu dibujo y empezás a escribir en letra, ¿verdad? Como es el número y en letra, ¿sí? ¿Verdad? Onda. Y nada, guardas. Y cuando se cumple eso, obviamente agradeces, sé agradecida siempre. A la mañana, todas las mañanas, sé agradecida por lo que pase, ¿verdad? Claro. Y bueno, esos son ejercicios que también va limpiando. Malala, para terminar, quería nomás comentar y decir una opinión de que no es fácil tener, digamos, tus relaciones con tu pareja, qué sé yo, expuesta a la opinión pública, ¿verdad? Tenés que tener mucha fortaleza para eso. Es difícil. Y se nota que sí tenés fortaleza, eso es innegable y se nota y salta a la vista. Así que, bueno, eso, valorar eso. Y bueno, y a toda tu familia también. Y decirle lo que le dijiste en el corte, lo del teatro. Ah, y lo del teatro que queda pendiente también, que ya hiciste algo, me dijiste en teatro. Ya hice teatro y mi sueño es compartir con mi hermana el escenario, compartir con mi papá la televisión en 2 programas y me encantaría compartir con ella. Ella lo sabe y siempre le dije, me encantaría compartir contigo, hacerle reír a la gente y que las 2 Olites estemos ahí. Qué bueno sería, ¿eh? Qué bueno sería. La verdad que estaría buenísimo. Para alquilar balcones. Tiene que ser algo donde hablen mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y que las 2 hagamos, qué sé yo, alguna actuación juntas. Gracias, Malala, por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya me rajo para Telefuturo. Sí, ¿y la comida? Pero voy a llevar, ahí la está poniendo en un potecito. En un potecito, ahí está. Mala olla voy a llevar. Ahí está, muchas gracias. Bueno, antes de que se vaya Malala, yo le voy a invitar que se vaya conmigo mañana al concierto de Enrique Iglesias. Vamos a ir, Malala, ¿te parece? Sí, obvio me quiero ir. Falta un día nada más y vamos a estar con Enrique Iglesias, este concierto que es de su exitosa gira mundial Sex and the Love Tour. 25 de abril, mañana en el Jockey Club Paraguayo, Enrique Iglesias. Adquirí tus entradas a través de la red UTS o ahora agarrá y llama al 416-7800. Invitado especial, Wisin. Opening, Juan Magán. Ayer estaba cantando una música de Juan Magán que prometo acordarme antes de que termine el programa y les voy a estar tarareando. ¿Va a cantar? Después de este 25 de abril ya nada va a ser igual. Enrique Iglesias, Malala y quien te está hablando van a estar presentes en tu concierto. Vamos muy bien. Yo quería hacer una pregunta, además que muchos caballeros se hacen, ¿verdad? ¿Qué hace Ana Kurnikova mientras él está actuando, por ejemplo? ¿Quién sabe? ¿Se separaron ya ellos? No, volvió. Encima parece que viene. ¿En serio? Por eso que pregunto. Fuiste. Bueno. Fueron las modelitas esperando ahí su turno. Gracias, Malala. Gracias, Malala.